Estamos en la serie de Tú lo pediste, You Asked for It, y es una serie que responde a una serie de preguntas que nosotros mismos les dimos, o unas temáticas que nosotros mismos les dimos, en los que ustedes nos dijeron qué les gustaría que cubriéramos en predicación. Siempre hay un cronograma de predicaciones que responde a principalmente el sentir que tenemos de parte de Dios que se le debe dar a la comunidad, pero también nos gusta escuchar qué hay en el corazón de la comunidad, y el tema de hoy es uno de los temas que a mí personalmente más me apasiona, que más me he metido a investigar a lo largo de mis años en la iglesia y a experimentar, y también que más confusiones y divisiones genera en el cuerpo de Cristo. Creo que no hay muchos más temas que dividan tanto a la iglesia como este, y por eso le hemos titulado ¿Qué dice la Biblia de los dones espirituales? ¿Qué dice la Biblia acerca de los dones espirituales? Voy a empezar leyendo 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: en cuanto a los dones espirituales, hermanos en la fe, quiero que entiendan bien este asunto de las capacidades que da el Espíritu Santo. Entonces Pablo está diciendo, voy a hablarles, hermanos, de un tema importante. Los dones espirituales, y después, ¿qué dice? Este asunto de las capacidades espirituales que da el Espíritu Santo. Entonces ya ahí de entrada tenemos una definición de dones espirituales. Son capacidades especiales que da el Espíritu Santo. ¿Qué es un don espiritual? Una capacidad especial que da el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Pablo le estaba escribiendo esto a la iglesia de Corinto? Yo creo que ustedes saben, y se los he contado, que las cartas de las Escrituras, las cartas de la Biblia, son, o se conocen también como epístolas, son mensajes que los apóstoles le escribieron a las iglesias. Y trataban de con temas teológicos y con temas prácticos de resolver las preguntas, las inquietudes y las necesidades que tenían esas comunidades. Esta iglesia particular de Corinto era una iglesia muy talentosa, pero muy inmadura. ¿Se acuerdan hace unas semanas o un mes atrás que hablamos un poco de el contraste o el equilibrio que debemos tener entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu, el carácter y el carisma? Esta era una iglesia bastante talentosa, bastante dotada, pero su gente era muy inmadura espiritualmente, no tenía un carácter formado. Además era una iglesia compuesta mayoritariamente por gentiles, pero también había algunos judíos, y en esas diferencias había un pensamiento de que había dones espirituales superiores y dones espirituales inferiores, y además que si yo tenía un don espiritual superior, entonces debe ser porque yo soy espiritualmente superior a esta persona. Esa era como la mentalidad de esta iglesia. Y pensaban algo más. Ellos pensaban que como había muchos dones, había muchos dioses. Y esto venía un poco de la mentalidad de la mitología griega, sobre todo, y este pensamiento de los romanos, donde había un dios para cada cosa: el dios de la fertilidad, el dios del campo, el dios de la naturaleza, el dios del amor, el dios del placer, el dios de la guerra. Entonces ellos pensaban, ok, si yo hago esto, ese es un Dios que me está bendiciendo a mí, y si tú haces esto, ese es el Dios de esto que te está bendiciendo. Entonces por eso Pablo es muy enfático en decir que hay un solo Dios, un solo Espíritu, aunque hay diversidad de dones. Pero en la iglesia, antes de entrar a responder esa pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de los dones espirituales?, les dije que este era uno de esos temas que genera mucha controversia. En la iglesia hay, digamos, dos corrientes principales, dos ramas principales que, diríamos, polarizan la iglesia y dividen de cierta manera la iglesia. Hay un grupo, lo van a ver aquí, que son los cesacionistas, o es la línea del cesacionismo. Viene de la palabra cesar, no César, sino cesar, de que algo cesó, que terminó. Entonces, una gran parte de la iglesia está identificada con esta mentalidad o con esta idea del cesacionismo. Lo que ellos dicen es que los dones espirituales sí ocurrieron, que la Biblia es real, que los relatos bíblicos son reales, que todo lo que pasó en el libro de los Hechos es real, que todo lo que lee uno en las cartas de los apóstoles es real, pero que fueron dados solamente para el inicio de la iglesia en los tiempos de la Biblia,
y que ciertos dones, especialmente milagros, el bautismo del Espíritu Santo, el don de lenguas, la profecía, cesaron por completo. El cielo se cerró y ya no hay más manifestación por parte del Espíritu Santo, y la realidad es que ese extremo no es bíblico, y ahorita lo vamos a ver porque Dios nunca dijo que sus dones iban a cesar o que iban a parar. El otro extremo es continuismo o los continualistas. Entonces están los cesacionistas, están los continualistas, o está el cesacionismo o está el continualismo, y pues como su nombre lo dice, es el otro lado de la película. Son los que dicen, no, efectivamente los dones continuaron, los dones siguen y se sigue manifestando el Espíritu Santo tal y como lo hacía en los tiempos de la iglesia primitiva. Debemos seguir teniendo las mismas expectativas, debemos seguir teniendo las mismas convicciones y debemos esperar las mismas manifestaciones por parte del Espíritu Santo. Si nos vamos a los extremos, y entonces les puse aquí un péndulo porque yo creo que el ser humano, la iglesia, las organizaciones, tenemos un comportamiento pendular. Y es decir, que o nos vamos para un lado o nos vamos para el otro, y normalmente cuando hemos sido maltratados o abusados en un lado de la película, mejor como que me voy para el otro, y es lo que nos ha pasado muchas veces a nosotros. Yo les he contado, por ejemplo, que cuando nosotros empezamos la iglesia en Colombia, de la que les mencioné ahorita hace un rato, empezamos en desequilibrio en muchas áreas porque habíamos sido abusados o expuestos de manera abusiva o exagerada a ciertas cosas dentro de otras iglesias. Entonces, por ejemplo, nos habían fumigado a punta de, como les conté ahorita, de pedir plata. Ya les dije, el pastor predicaba 45 minutos pidiendo plata y 15 minutos para dar el mensaje del evangelio. Este tema del Espíritu Santo era un tema exagerado. Uno entraba y desde que entraba había gente convulsionando en el piso, parecían serpientes, había otros levitando, había otros riéndose, había otros llorando. Entonces, en esos extremos quedamos tan fumigados que cuando empezamos la iglesia no pedíamos plata, pero no había ni siquiera un espacio para dar, y olvídate, pastor, ¿puede orar por mí? Sí, pero allá a 3 metros, padre, tócalo, bendícelo, yo no le pongo manos a nadie, yo no quiero que esto se desordene, yo no quiero ser parte de ese desorden. ¿Por qué? Porque el abuso te lleva al desuso. Entonces, en esos comportamientos pendulares de esas corrientes principales, por ejemplo, el extremo del continuismo, porque el extremo del cesacionismo es, ya Dios no opera, entonces no ores por milagros, no pidas sanidad, todo es la voluntad de Dios, no clames, no le pongas manos a nadie. En el otro lado es también un poquito nocivo porque es exagerado, hay unas manifestaciones exageradas, hay un abuso de estas manifestaciones, hay un abuso de los dones del Espíritu Santo, y por ejemplo hay ciertas denominaciones, especialmente pentecostales y de las asambleas de Dios, que piensan que hablar en lenguas es requisito para ir al cielo, o es evidencia de tu salvación. Pero entonces, ¿qué vamos a decir cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, tetelestai, terminado es, consumado es, que fueron las últimas palabras de Jesús? La obra ha sido terminada, no tenemos que añadirle nada a la obra de Cristo. Entonces, cuando yo pienso en esto, a mí siempre me gusta mirar esto. Y no solamente en el asunto de los dones espirituales, en todos los asuntos de controversia de la iglesia. Si usted me pregunta a mí cómo yo tengo la tendencia a resolver, muchas veces, no siempre, porque hay casos donde sí tengo que escoger un partido, pero en estos asuntos de controversia tengo la tendencia a pedirle al Espíritu Santo que me lleve al equilibrio, que me lleve al balance, que me muestre el balance bíblico, que me muestre su verdad y que podamos operar fuera de estos extremos que tienden a ser nocivos. Pero esto no se trata de lo que Felipe piensa de los dones espirituales, esto no se trata de lo que Chris piensa de los dones espirituales, esto se trata de qué dice la Biblia acerca de los dones espirituales, que es la pregunta que ustedes dijeron que querían que les respondiéramos. Entonces vamos a responder esa pregunta en 1 Corintios 12:4, dice, ahora bien, hay diversos, diga conmigo diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, y me llama mucho la atención que Pablo usa estos recursos de repetición.
Hay diversos dones, hay diversas maneras de servir, hay diversas funciones, o sea, está hablando de lo mismo, dones, maneras de servir, dones, funciones, pero un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y aquí dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu, que eso es que un don, ¿se acuerdan? Para el bien de los demás. Mira qué interesante. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces vamos a aprender hoy 3 cosas importantes acerca de los dones espirituales para poner fundamento y luego quiero terminar con una enseñanza dejándoles saber cuáles son los propósitos y las razones por las que recibimos esos dones. 3 cosas importantes a partir de esta idea. Número 1, hay diferentes dones dados por el mismo Espíritu. Eso fue lo primero que vimos allí. Dice 1 Corintios 12:4, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Qué bonito que cuando yo vea a alguien moviéndose en un don específico, vea el mover del Espíritu a través de esa persona. Y cuando vea a otra persona moviéndose en algo específico, vea el mover del Espíritu en eso. Es el mismo Espíritu. Se está manifestando de maneras diferentes, pero es el mismo Espíritu. Tenemos la tendencia, esto sí es el Espíritu, esto no, no. Hay diferentes manifestaciones de un mismo Espíritu. Entonces hay 9 dones específicos que yo los resalté aquí en el siguiente pasaje. Atrás, 1 Corintios 12:4, el que acabamos de leer, son 9. El apóstol Pablo saca una lista de 9. No es exhaustiva porque hay más dones en otros lugares de las Escrituras, ahorita los vamos a ver, pero qué interesante, está palabra de sabiduría. O sea que tener sabiduría en la palabra, fíjate que todos estamos llamados a tener sabiduría. Si te acuerdas, el apóstol Santiago dice, alguno falta sabiduría, pídasela a Dios. Pero esa es sabiduría para vivir. No es lo mismo la palabra de sabiduría que tener sabiduría. Hay gente que no tiene palabra de sabiduría, pero vive de una manera muy sabia. ¿Entiendes la diferencia? Y hay gente que tiene una palabra de sabiduría, pero a lo mejor su vida, porque no aplica la palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque tú puedes tener muchos dones, poco carácter. Una persona puede tener mucha palabra de sabiduría y dar unos consejos brutales, y abajo la esposa decir, ¿este cabezón será que se está oyendo a él mismo? Pasa. Pero como el Espíritu se manifiesta ¿para qué? A través de mí, ¿para qué? Para otros. Entonces él dice, voy a usar este cabezón para bendecir a otros. Luego él lidia conmigo de alguna otra manera. Pero al final del día, la palabra de sabiduría es una capacidad de hablar sabiamente. Ciertas personas la tienen. Entonces, mientras yo te estoy hablando de estas cosas, tú puedes empezar a pensar aquí dentro de esta comunidad y en tu vida, esta persona tiene palabra de sabiduría. De repente como que lo coge el Espíritu. Yo a veces me siento a dar consejo, nos piden consejo, nos sentamos, nos empiezan a echar todo el cuento y yo estoy diciendo, qué rollo, que esta persona tiene un rollo tremendo, ¿yo qué le voy a decir? Dios mío, quiero café, tengo hambre, ¿cómo ir a la Fórmula 1? Empiezo a pensar en un montón de cosas mientras me están contando todo este rollo y cuando acaban, ya es como hora de hablar y Cata se voltea y me mira como, mire a ver qué hace, y yo empiezo a hablar y yo después salgo diciendo, Cata, es que el Espíritu Santo sí se solló conmigo, porque yo no tenía ni idea qué iba a decir, y de repente salgo de ahí, yo mismo me sorprendo, de verdad, yo me sorprendo de mí mismo, pero no es de mí, es de, primero, cómo Dios usa un man que estaba pensando en la Fórmula 1 en tomar café mientras me estaban contando su problema. ¿Por qué lo hace? Porque él ama a la gente y él a algunos les da palabras. Estoy caricaturizando, ¿me entiendes? Lo que te quiero mostrar es, hay cosas que el Espíritu Santo da, punto. Luego dice palabra de conocimiento. Y el conocimiento no es conocimiento intelectual, sino es información clave que el Espíritu revela. Hay ciertos momentos en los que nos hemos expuesto y vendrán más adelante a personas que tienen este don de manera muy marcada.
Tenemos un amigo que algunos de ustedes lo conocieron, vino a nuestro apartamento el año pasado y algunos de ustedes los invitamos. No es que invité a unos sí y a otros no. A todos los que estaban en ese tiempo en la iglesia los invitamos, cuando los que no fueron es porque no estaban en la iglesia en ese tiempo. Y él tiene don de conocimiento. Y don de conocimiento es que Dios le revela cosas sobre tu vida. De esas que Juan me miraba como diciendo, ¿y usted a qué hora le contó esto a este hermano? Yo no le conté nada. Es el Espíritu Santo. No sé si te ha pasado que tú dices, esta persona alguien le tuvo que contar. Ok, eso se llama don de conocimiento, que en otras traducciones dice don de ciencia. Qué raro, no dice don de ciencia. Uno se imagina un man en un laboratorio. No, no. Don de ciencia es palabra de conocimiento. En inglés es word of knowledge. Y es un conocimiento especial que Dios revela. Y viene súper bien. Yo he tenido momentos también destellos de genialidad espiritual donde en ciertas reuniones el Espíritu Santo me revela cosas de personas. Y es muy útil. Porque, por ejemplo, podemos estar trabados en por qué alguien tiene una traba, una adicción, un comportamiento y no sabemos si el Espíritu Santo habla y me muestra. Eso viene de un abuso del que él fue víctima cuando estaba niño. ¿Y cómo manejo esto? Oye, mira, tú no sabes de un abuso, tú no sabes esto. Vamos a hacer una cosa, habla con tus papás, pregúntales. Y después le damos la vuelta y fue que el Espíritu Santo reveló como una pista para que la persona descubriera la raíz de algo y pudiera ser sano. Entonces hay maneras como el Espíritu se manifiesta. Don de fe. Hay gente que tiene don de fe. Todos estamos llamados a tener fe. Pero hay gente que tú dices, no, esto es sobrenatural. En estos días hablábamos con Juan y Lili, los pastores de la iglesia de la House en Manizales, que nosotros tenemos el privilegio de pastorearlos a ellos, y coincidíamos Juan y yo en que Dios nos dio las esposas perfectas, porque están llenas de fe. Yo tengo una tendencia al negativismo, cuando las cosas no salen bien, no, esto sale bien, Dios me trajo aquí a morirme, soy trágico, y tengo una mujer que, para adelante, Dios, todo va a estar bien, todo está perfecto, no nos va a pasar nada. Ella siempre tiene fe. Tiene una fe que da rabia. Es un don. ¿Sí? ¿Seguimos? Don de sanidad. Tenía un amigo en Colombia que su mayor anhelo era ir a los hospitales a orar por los enfermos. Ese era su anhelo. Él tenía un don de sanidad. No quiere decir que todo lo que él tocara se sanaba. Quería decir que él portaba algo del Espíritu, una carga especial por las personas enfermas y vio muchos milagros. Y yo lo acompañé varias veces a unidades de cuidados intensivos y veía cómo Dios lo respaldaba en oración para traer sanidad a la vida de las personas. Poderes de milagros, no puedo poderme detener en todos porque aquí nos quedamos. Don de profecía. Después otro día hablamos de ese en detalle. Discernir espíritus, súper importante, el discernimiento espiritual. Es la posibilidad de entender qué está operando en la atmósfera y en la vida de las personas para poder atacar las cosas que son espirituales. Como digo yo, no podemos ser esas personas que debajo de todas las piedras ve un demonio, pero no podemos ignorar las maquinaciones del diablo y para eso es el discernimiento espiritual. Tú dices, esto no es espiritual, esto es emocional, esto no es emocional, esto es una raíz espiritual. ¿Cómo lo sé? Porque tengo don de discernimiento de espíritus. Y hablar en diferentes tipos de lenguas. Aquí hay dos líneas principales, no voy a entrar en eso porque aquí nos quedamos. Por un lado están los lenguajes, como los que hablaron en el libro de los Hechos cuando llegó el Espíritu Santo. Dice que ellos empezaron a hablar en idiomas y la gente les entendía. Esas no son palabras indescifrables, ese es un lenguaje. Hay gente que a lo largo de la historia ha testificado aprender un idioma para predicar el Evangelio, como pasó en el libro de los Hechos capítulo 2. Y nosotros no podemos cuestionar eso porque es un don del Espíritu Santo. Ahora, hay interpretación de lenguas, que es lo mismo, interpretación de idiomas. Una persona que nunca entendió el alemán, nunca entendió el portugués, nunca entendió el mandarín, y de repente Dios le dio para un propósito de la expansión del reino, de edificar al cuerpo, de bendecir a otra persona, la posibilidad de interpretar o entender. Y hay lenguaje de oración, que son las lenguas de oración, que son las que no se pueden descifrar y no se pueden entender. Son dos cosas totalmente distintas, solamente para traer claridad. Y hay otros pasajes bíblicos que añaden dones de ayudas, Benja, don de administración, don de hospitalidad, don de servicio, don de enseñanza, don de animar. Andreina tiene don de animar, por ejemplo. Franklin tiene don de servicio, indiscutiblemente. Y don de dar financieramente. Juan Gonzalo tiene ese don de dar financieramente. Don de liderazgo,
Don de misericordia, hay personas que tienen don de misericordia, tienen un corazón para la gente más necesitada. Yo lo estoy empezando a practicar otra vez porque lo he perdido. Ayer fuimos a hacer mercado y vi a un señor y fui, me le acerqué y le di algo que a mí me cuesta, para empezar a activar y a despertar cosas que se han venido apagando con el tiempo, porque uno se va volviendo insensible, uno se va volviendo indiferente a las necesidades de otros. Todo el mundo está fregado, mi ayuda no ayuda, esto no va a cambiar nada. No, vamos a hacer una semillita, todos podemos hacer un cambio. Entonces, tú puedes tener muchos de estos dones que yo estoy diciendo acá, o uno. Hospitalidad, hay varios de ustedes que tienen un don de hospitalidad, por ejemplo José y Andrea, que no están hoy acá, tienen don de hospitalidad. 2 veces en 2 momentos distintos nos han recibido por semanas a dormir toda mi familia en la casa de ellos. Tú tienes que tener un don para ese asunto. O sea, yo a veces invito gente a la mañana y ya quiero que se vayan al mediodía. Hay que tener un don. ¿Qué te quiero mostrar? Que hay cosas que sí tienen que ver con la personalidad de la gente, pero hay cosas que son un don que el Espíritu da y que pone sobre cada uno de nosotros. ¿Ok? Número 2. El Espíritu Santo da los dones como Él quiere. Esto es importante saberlo. Él es el que decide cómo los reparte. Sea como sea, Él determina qué don tiene cada persona. Pablo en 1 Corintios 12, el versículo 12, y luego vamos a leer del 14 al 20, dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Y mira lo que dice: ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Esto es muy importante. Somos un cuerpo y por eso no hay funciones más importantes que otras. Uno podría decir, no, pero es que es mejor ser ojo que dedo meñique. Bueno, depende. Va a haber un momento específico donde tú digas gracias a Dios por el meñique, o gracias a Dios por el codo, o gracias a Dios por el hombro, o gracias a Dios tengo esta parte del cuerpo. Hay partes del cuerpo que no se ven y son súper importantes. Nunca las notas, nunca las alabas, nunca nadie te dice, oye, qué vesícula tan hermosa, pero cuando te falla, te lo digo yo que casi me muero el año pasado. Nadie te dice, oye, tus vías biliares son bellísimas. No, nadie te lo dice, solo ¿cómo se llama ese doctor? El internista, se me olvidó. El gastro, gracias. El gastro te dice, usted tiene las vías muy bien, o las tiene tapadas, pero tú nunca notas esa parte de tu cuerpo hasta el día que la notaste. Y hay partes del cuerpo en la iglesia que son así, nadie las nota hasta cuando no se hacen notar. Y uno dice, ve, tenemos que cuidarnos y amarnos y valorarnos unos a otros y valorar el que el Espíritu Santo puso un depósito sobre la vida de esa persona. Y número 3, es nuestra responsabilidad descubrir cuáles son nuestros dones espirituales y ponerlos al servicio del cuerpo. Dígale a la persona que tiene a su lado, es tu responsabilidad. Segunda de Timoteo 1:6 dice, por esta razón te recuerdo, esto es Pablo diciéndole a Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. ¿Por qué será que Pablo le está recordando eso a Timoteo? Porque se le olvidó. Oye, Timoteo, acuérdate del don espiritual que hay en ti. No, en inglés dice, do not neglect. No dejes de lado, no te olvides del don espiritual que Dios te dio cuando yo te impuse mis manos. En otras palabras, no metas tu don espiritual en una gaveta. No cojas tu don y lo guardas debajo de la cama o debajo de la mesita de noche. Hay algunas personas que tienen sus dones metidos debajo del nochero. En el 2021, no hace mucho, el grupo Barna hizo un estudio y concluyó que el 87% de los cristianos en Estados Unidos no saben cuál es su don espiritual.
el 87%. 9 de cada 10 no sabe cuál es su don espiritual. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo sería nuestro cuerpo si el 90% de las partes de nuestro cuerpo no supiera cuál es su función? Imagínate una persona con su cuerpo perfecto, intacto, pero sus partes neurológicamente están desconectadas del conocimiento de su función. La mano se cree cabeza, el pie se cree oreja, el tobillo se cree ojo, la rodilla se cree lengua. Hay varios que me escriben en Instagram que yo creo que tienen la lengua de rodilla, pero bueno, esa es otra conversación por las cosas que me escriben. Pero al final del día, imagínate si tu cuerpo estuviera desconfigurado del conocimiento de sus funciones. Así está la iglesia. O sea, según ese estudio, y yo creo que eso pasaba en Corinto también, por eso Pablo hace esta salvedad y dice, hey, pilas. Porque tenemos la tendencia a decir, la iglesia es Felipe. No, yo solamente soy un miembro, una parte del cuerpo. Se supone, por eso The Table, lo que vamos a hacer es tan importante, porque ahí pasamos también a servirnos mutuamente. Una de las formas de conocer, una pequeña forma de conocer cuál es tu don, es Growth Track en el paso 2. Es una ayuda, es una pista. Por lo menos te ayuda. Hay un test de dones espirituales. No es perfecto, no es concluyente, pero te ayuda. ¿Verdad que sí? Así como dije hoy yo, tú tienes el don de servicio, tú tienes el de generosidad, tú tienes el de hospitalidad, el de animar a otros. Guille también tiene el de generosidad. ¿Sí? Yo los empiezo a identificar y los conozco. Yo sé que yo soy maestro, yo sé enseñar. Sé que tengo el don de sabiduría, a veces el don de ciencia, en ocasiones el don de profecía. No para adivinar cómo te vas a ganar la lotería, porque eso no es profecía, sino para poder predicar las verdades del cielo y manifestarlas en la tierra. Así que mi invitación es a que si lo que te está impidiendo utilizar tu don es desconocimiento, acércate, nosotros te ayudamos a descubrirlo. Y si es otra cosa, entonces quédate conmigo que ya vamos a terminar, pero por eso la última pregunta que quiero responder hoy es ¿cuáles son los propósitos por los cuales Dios nos da los dones espirituales? Ya hablamos de esas 3 cosas acerca de los dones espirituales. Hoy quiero responder ¿cuáles son los propósitos? ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos da los dones espirituales? ¿Quieres? Son 3. Sí. Ok. Primero, edificarte. Edificarte es fortalecer tu relación con Dios. La primera razón por la que Dios te da dones o nos da dones espirituales, es para edificarnos. Ahora, Romanos 1:11 dice, este es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Roma, tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Esto es bien interesante, porque aquí Pablo está refiriéndose a 2 cosas. Tengo mucho deseo de visitarlos para usar mi don para fortalecerlos. Esa es la primera interpretación de impartir el don. Hay momentos donde yo termino una prédica, yo hago estas presentaciones que ustedes están viendo, yo mismo las hago. Yo las hago con mucho amor, con mucho cariño, y yo me meto en el cuento y a mí me empieza a dar como ganas. Yo digo, yo quiero ir para impartirles, como un niño chiquito que quiere mostrarle el dibujo que hizo a sus papás. Ok, eso es lo que a mí me produce, de verdad. Yo me siento, hago mis piezas, escribo una cosa para publicar en Instagram y me animo, se la leo a Cata y la publico. ¿Por qué? Porque a mí me anima, tengo mucho deseo de impartir lo que Dios me dio. Pero hay otra connotación de impartir. La segunda connotación de impartir es, no sé si notaron en el pasaje de Timoteo que Pablo le dice, yo quiero que no descuides o que no apagues o que avives el fuego del don que hay en ti que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Entonces, hay impartición de dones espirituales por impartición de mis manos.
Y aprendimos hace mucho tiempo, no pasa nada, aprendimos hace mucho tiempo que cuando alguien tiene un don, no hay nada de malo en decir, yo quiero. No en el sentido de the grass is always greener en el otro lado del fence, sino en el sentido de, yo de verdad miro lo que esta persona tiene. Esta semana me llamó el pastor de la iglesia de Bogotá, que también los pastoreamos a ellos, y me dijo, yo a veces veo sus prédicas y me da un poquito como de envidia y de ganas de predicar como usted. Yo le dije, bueno, vos deseche la envidia y pídale al Espíritu Santo y trabajemos y véase la escuela de predicadores que yo hice. Y eso es un deseo genuino, es bueno. ¿Tú no crees que todos los manes del Barcelona quieren jugar como Lamine? Yo sí creo. Yo creo que lo ven y dicen, en el fondo por un lado dicen, qué bueno jugar con este man en mi equipo, pero por otro lado, qué rabia este tipo como juega, pero por otro lado yo quisiera jugar como él. Eso es humano. Y a veces uno siente eso, entonces yo creo que cuando yo leo a Pablo, yo digo, yo quiero ser como Pablo. Entonces Pablo dice, yo te voy a visitar y cuando yo te visite voy a impartir mi don. Yo te puedo enseñar, pero también te puedo enseñar a enseñar. Y para eso es The Table también. Porque yo quiero lo que este tipo tiene. No quiero ser como él, yo quiero ser como digo yo, discipular es ser como Cristo para que otros imiten de mí lo que ven de Cristo. ¿Estamos? Están muy callados. Edificar a otros creyentes, la segunda respuesta. Entonces, la primera es edificarte a ti. Pero no es edificarte a ti para, ay, mire yo cómo estoy, sino es edificarte a ti para que edifiques a otros. Ese es el verdadero propósito de los dones espirituales. Los dones espirituales nunca nos tienen a nosotros mismos como los receptores del don. Es como el propósito de vida. Cuando la gente me dice, es que no sé cuál es mi propósito de vida. Ok, empieza por preguntarte qué necesita la gente a tu alrededor. Porque Dios nos pone en esta tierra para servir a otros, no para servirnos a nosotros mismos. Entonces, los dones que yo tengo, yo no me enseño a mí mismo. Yo a veces escucho mis prédicas, pero las escucho para mejorar, no para aprender. Sería muy narcisista si yo aprendiera de mí mismo, yo escucho a otros. ¿Me hago entender? Yo necesito a otros que me enseñen. El don que yo recibí de enseñanza no me sirve para alimentarme a mí mismo. Cuando un tanque de estos que está lleno de combustible en su container, se le acaba el combustible, él tiene que tanquear de otro tanque, exactamente. Y a veces pensamos que como yo tengo esto, no, yo también necesito. Entonces, yo necesito de ti, tú necesitas de mí. Primera de Corintios 14, del 1 al 4, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pero pregunta, ¿de qué don de lenguas está hablando Pablo ahí? Del de oración, exactamente, porque es hablándole. ¿Cuál fue el que recibieron los apóstoles en Hechos capítulo 2? No fue este, porque ese sí le hablaba a los hombres. En este dice, no lenguas, porque lenguas usted le habla a Dios y nadie entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, no hay nada malo de eso, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces Pablo está enseñando algo muy importante. Pablo no está diciendo que profecía es más que lenguas. Pablo lo que está diciendo es que en el contexto de la edificación del cuerpo, de nada sirve hablar en lenguas cuando nadie entiende y hay que más bien utilizar los dones que nos edifican mutuamente cuando estamos juntos, porque ese es el contexto de este texto. Y lo que Pablo está diciendo es, los dones espirituales sirven cuando edifican a los demás. Y tercero, servirnos los unos a los otros. Y con esto termino. Primera de Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros ha recibido un don, por lo menos uno.
Y no estoy hablando en este caso específico de tus dones y tus talentos naturales, humanos. Yo pienso que esos te los dio Dios también. Yo pienso que hay dones que tú tienes, de pronto tú eres muy bueno en el marketing, o tú eres bueno en la publicidad, o eres bueno haciendo películas o videos, o eres bueno con la carpintería, o eres bueno con los aires acondicionados, o eres bueno en la pastelería. Esos son dones que te dio Dios. Pero en el contexto de lo que estamos hablando hoy, también Dios te dio dones espirituales. No creas que el don de ciencia es para el profeta y el de usar martillo y cincel es para el carpintero. Porque, por cierto, el primer hombre que recibió el Espíritu Santo en la Biblia está en el libro de Éxodo para construir el templo, y fue un artesano. Entonces, yo sí creo que el Espíritu Santo nos ha dotado con múltiples capacidades, incluidas las que usamos para ganarnos la vida y para trabajar y poner comida en la mesa. Pero en el contexto de la iglesia, tú tienes dones que yo necesito. Dile a la persona que tienes al lado, yo te necesito. Y por si acaso, para que no se sienta tan sobrado el de al lado, dile, y tú me necesitas. Nos necesitamos mutuamente. Dice, cada uno según el don que recibió, úselo para servir a los otros. Y eso los hace buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios tiene muchas formas. Y entender eso es clave, iglesia. Porque por casarnos con una sola forma, nos privamos de conocer expresiones de la gracia de Dios. Por eso tenemos que tener un corazón abierto para recibir de la gracia de Dios que Él ha depositado en otros. Así que yo quisiera terminar hoy orando, tomarme un par de minutos para orar y orar por ustedes, orar por todos nosotros, para que Dios nos revele cuáles son los dones que Él nos ha dado, para que nos active en esos dones y para que nos dé la convicción quizás de servirnos unos a otros con ese don. Sería una expresión maravillosa de la iglesia, una iglesia donde todos ponemos. A mí me encanta cuando hacemos compartir, como la carpa que pusimos afuera y la mesa que tenemos afuera, y nosotros traemos siempre algo, unas uvas, unos sandwichitos, y me encanta cuando llega Freddy con sus brownies y sus pastelitos, o cuando viene Luisa con sus cakes y sus brownies, o cuando Andreina trae empanadas de esas, ¿cómo es que se llaman? Pastelitos, porque yo le llamo empanada, pero ellos le llaman pastelitos, o cuando Deima trae su quesillo, o cuando cualquiera trae, no quiero dejar a nadie por fuera, pero lo que quiero decir es, me encanta cuando la mesa no está servida solamente con la generosidad de uno, sino cuando es una expresión. Ahora imagínate si extrapolamos eso a la iglesia. Si está chévere cuando yo vengo y la predica de Cata, que estuvo buenísima hace 8 días, ¿qué tal si entonces tenemos a Freddy aquí tocándonos los timbales, por ejemplo, que ¿sí? Seguramente nos descrestaría a todos aquí con ese don y con ese talento, o si Dani, que hoy no vino, que está tomando Growth Track, él canta y es productor musical. O sea, cuando alguien dice, ok, yo voy a servir, eso como cuerpo es como, wow, qué rico, qué rico, porque estamos edificándonos, estamos creciendo. No solamente venimos a ver un tipo que nos dé el mismo discurso, ¿sí? Chévere también, pero eso no puede ser la iglesia. Eso no puede ser solo la iglesia. La iglesia tiene que ser mucho más que eso. Tiene que ser un lugar en el que todos de verdad digamos, yo voy con lo mío, yo voy con mi don, yo voy con mi talento, yo voy con mi capacidad y la sirvo. Y si tú eres un apéndice, pues no importa, te vamos a decir, oye, gracias por ser el apéndice. No sabemos bien para qué sirves, pero por lo menos no nos hagas el dolorcito. Quédate quieta, quédate calmada, ¿sí? Esperemos que no haya apéndices acá. Padre, gracias te damos
Primero, gracias por este cuerpo, por esta familia. Gracias porque tú eres el que nos llama. Más de 50 veces en las Escrituras dice los unos a los otros. Ámense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros, perdónense los unos a los otros. No hay iglesia sin los unos y los otros. Gracias porque hoy vinimos a este lugar que no es la iglesia, sino vinimos a encontrarnos en este edificio para expresarnos como tu iglesia y como tu cuerpo. Y queremos ser una iglesia que se exprese cada vez mejor a como tú la soñaste y tú la diseñaste. Yo te pido que actives los dones espirituales, Señor. Yo te pido que impartas dones. A lo mejor aquí hay personas que anhelan predicar. Yo te pido que impartas ese don de predicación. Hay personas que anhelan cantar y dirigir en el tiempo de la alabanza. Imparte esos dones también. Hay personas que anhelan de repente entender la palabra y poder enseñar teología. Imparte esos dones. Hay personas que anhelan poder tener unas mesas de alimentos para bendecir a la gente más necesitada. Bendice da esos dones y bendice esas ideas y esos proyectos, Señor. Ayúdanos a entender que todo lo que tú nos has puesto es para usarlo. Yo no quiero que nadie se quede sin usar su don, al menos no porque yo no permití que lo usara, Señor. No me dejes nunca ser ese tipo de líder y de pastor que le pone un pie encima a la gente cuando no se ven igual a como uno cree o como uno piensa. Y también ayúdanos a valorar y a honrar el don de la persona que tenemos al lado. Ayúdanos a afirmarnos, a poder de verdad con palabras de afirmación decir, oye, gracias porque con esa sonrisa que me recibes cada vez que entro, me bendices. Gracias porque yo te veo cada vez que vienes y al final te pones a recoger y a limpiar y a servir. Gracias por eso, gracias por las fotos que tomas, gracias por cuidar a mis hijos, gracias por enseñarle a mis hijos. Ayúdanos a ser agradecidos unos con otros, Señor. Porque aquí todo lo que hacemos lo hacemos por amor a ti y por amor los unos por los otros, Señor. Y hoy yo te digo, Señor, si hay dones que estoy guardando bajo el nochero, despiértalos e incomódame para usarlos. Provéeme de oportunidades aún esta misma semana para usarlos. Gracias, Jesús. Amén.